Nuevamente les doy la bienvenida y los saludo para nuestra clase el día de hoy. Qué bendición tan grande es que todos puedan estar aquí presentes y podamos edificarnos el uno al otro aprendiendo la palabra de Dios. El día de hoy les doy la bienvenida para nuestra tercera lección del curso La llegada del Salvador, donde hablamos sobre el nacimiento y la vida de Jesús, de sus primeros años que tenemos en la Biblia. La lección de hoy se va a basar en los sabios y la huida de Egipto, o los magos, o los tres reyes magos, como se conoce en varias partes de Latinoamérica, que se encuentra en Mateo capítulo 2, que fue parte de su tarea que había pedido que prepararan para el día de hoy. Los saludo, les doy la bienvenida nuevamente y como siempre empezamos con una oración y oramos. Amado Padre, los sabios, los reyes magos del Oriente fueron muy valientes cuando emprendieron un viaje tan largo para alabarte y adorarte a ti y a tu Hijo Jesús. Los protegiste a ellos y a tu propio Hijo eterno hecho bebé. Señor, ayúdanos también a nosotros a cuidar a ti para que nos guíes y nos protejas. Ayúdanos a permanecer en la fe. Enséñanos por medio de tu palabra para que con gratitud te obedezcamos en todas las cosas y perdonemos cuando no lo hacemos. En el nombre de Jesús, de tu Hijo, nuestro Señor y nuestro Salvador, oramos todo esto y más. Amén. Amén, amén, amén. Los objetivos de la lección del día de hoy, ¿qué vamos a ver? ¿De qué vamos a hablar en nuestra clase el día de hoy? Vamos a primero utilizar el método de las 4C para leer y entender Mateo capítulo 2. El método de las 4C que fue diseñado por Academia Cristo, que veremos durante todo el curso para cómo enseñar o contar una historia bíblica a otras personas. Segundo, vamos a analizar la importancia de las preguntas de consolidar. Yo trato de explicarles a ustedes el método de las 4 6 es cómo funciona y en el día de hoy vamos a enfocarnos un poquito más en la cuarta C, las preguntas de consolidar para saber cuáles son los beneficios. Esto lo he hablado un poquito, pero vamos a enfocarnos un poquito más en eso. Y por último, vamos a identificar dónde están ubicados los recursos de la Biblia popular. Como estudiantes de Academia Cristo, ustedes tienen acceso a una variedad de recursos en nuestra página completamente gratis, los cuales quiero que los tengan presentes y sepan dónde encontrarlos. Y lo voy a compartir con ustedes el día de hoy al finalizar un poquito más la clase, cuando lleguemos a ese tercer punto de identificar dónde están ubicados los recursos de la Biblia popular. Muy bien, también les recuerdo el proyecto final es preparar una historia bíblica tomada del curso utilizando el método de las 4 Cs. Y voy a hacer una corrección que no hice cuando expliqué el proyecto final en las primeras clases. Para este proyecto final, yo no quiero que ustedes presenten o compartan esta historia bíblica con otra persona. Yo lo que quiero es que simplemente me demuestren en forma escrita, en un papel o en un documento que ustedes saben cómo utilizar las 4 Cs, el método de las 4 Cs, el contar, el captar, las preguntas de considerar y el consolidar. Quiero que mientras vemos las historias de este curso, escojan una historia que se vio en este curso y contesten y llenen el formulario o el método de las 4 Cs sobre cómo ustedes lo compartirían con otras personas. Eso significa respondiendo a las preguntas y también significa explicando cómo ustedes pudieran contarlo a otras personas. Pero no estoy pidiendo una grabación para esta clase y no estoy pidiendo que ustedes busquen a otra persona para compartirlo. Si quisieras hacerlo y te motivo que si quieres hacerlo, ya que pusiste el esfuerzo en hacer el plan de la lección, te invito a hacerlo también, pero para el proyecto final de este curso simplemente estoy buscando que me muestres de forma escrita, en forma bien hecha, consolidada sobre cómo utilizar el método de las 4 Cs. Voy a seguir hablando más del proyecto final mientras seguimos en el curso, pero solo para que lo tengan presente. No se estresen, no se preocupen. Mientras siguen adelante, ustedes conocen los objetivos, queremos ayudarlos, queremos edificarlos y el proyecto me sirve a mí como maestro saber de que ustedes están aprendiendo y están siendo edificados por medio de la instrucción. Empezamos el día de hoy con el primer método, con el primer captar, la primera C del método de las 4 Cs, que es el captar.
Cuando tú quieras compartir una historia bíblica, querrás captar la atención de las personas con las que estás hablando. Y el día de hoy yo tengo una pregunta para ustedes. Quiero saber qué tanto saben o qué conocen de los Reyes Magos de esta historia. ¿Quiénes eran estos magos, estas personas, astrólogos, estos científicos? ¿Qué conocen, qué saben quiénes eran los magos de Mateo 2? Raúl, adelante, tienes tu mano levantada. Bueno, profesor, usted lo acabó de decir. Los reyes, esos magos, lo dice en la Biblia textual cuarta edición. No le dice reyes o magos, sino le dice astrónomos, porque ellos conocían, pues, tenían que ser astrónomos porque conocían la estrella y ellos se dirigieron hacia esa estrella y pues provenían del oriente. Eso es lo que sé de los reyes. Muy bien, excelente. Astrónomos, se conocen también como astrónomos para poder entender las estrellas y los cielos. Muy bien, Raúl. José González, adelante, tienes tu mano levantada. ¿Quiénes eran los magos? Bueno, buenas noches, bendiciones. Yo lo que estoy viendo es que en la Biblia no se hace referencia a los magos. En la Biblia no dice que eran reyes, sino magos, que venían del oriente. Pero entonces, yo imagino que eran, o sea, se llamaban magos por la sabiduría que presentaban ellos. Y lo consideraban como magos, pero no eran reyes magos. Aparte de eso, normalmente uno ya, los nombres de los magos tampoco aparece en la Biblia, ¿no? Y comúnmente no sé dónde saldrían esos nombres de Melchor, Baltasar. Y unos dicen que no fueron tres, sino fueron cuatro. Uno que se perdió y otros dicen que otro que lo hicieron preso. Entonces ahí hay como una mucha divergencia sobre la presencia de los magos. Esa es mi acotación. Muy bien, excelente, José. Muy bien. Mario, te doy la última palabra antes de continuar con la clase. ¿Quiénes eran los Sí, señor. magos? Dice, hay muchos detalles que no se nombran en la Biblia. ¿Cómo se llamaban los magos? ¿Eran reyes? ¿Iban montados sobre camellos? ¿Cuántos eran? La verdad es que Mateo 2 no nos da esa información. Es mejor dejarlo así. Lo bíblico es tierra firme. Si entramos en especulaciones, no nos apartemos de lo más importante. Jesús es la luz para todos. Muy bien, Ahí Mario, estaría. excelente. Excelente, excelente, muy buenas explicaciones, muy buenos comentarios de todos. Recordemos, así como Mario nos acaba de recordar, no conocemos ni sus nombres, ni cuántos eran específicamente. Sabemos que era en plural, porque dice magos o sabios, pero no sabemos exactamente cuántos eran. Pueden que habían sido tres, la tradición es que son tres, pueden que haya sido tres, pueden que haya sido cinco, pueden que haya sido más de seis, siete, no sabemos. Se dice que son tres tradicionalmente porque se le ofrecieron tres regalos a Jesús cuando vinieron, y si más de tres magos habían estado, entonces porque los otros no les dieron regalos. Pero no sabemos exactamente cuántos eran, ni exactamente de dónde procedían, de dónde venían, ni precisamente en qué momento llegaron. Se ha sugerido que estos sabios o estos magos que se conocen son sacerdotes, o eran una clase de sacerdotes, astrónomos también, astrólogos, consejeros influyentes del rey, y posiblemente que provenían de Babilonia. Eh, Durante los 70 años de la cautividad de los judíos en Babilonia, en el Antiguo Testamento, Daniel fue el jefe de los magos de esa época, y probablemente aprendieron de él acerca del Mesías que esperaban los judíos. Esperaban los judíos. Les recuerdo, por favor, tengamos los micrófonos apagados a la hora de iniciar la clase para que no haya ningún sonido extraño. Eh, no sé exactamente quién es, pero por favor, apagar los micrófonos. Muy bien.
Daniel fue el jefe de los magos, probablemente aprendieron de él acerca del Mesías que esperaban los judíos, también tuvieron oportunidades de aprender lo que los profetas de Israel habían predicho sobre el Mesías. Entonces puede que esta sea una de las ideas donde estos magos, estos sabios, de dónde venían y cómo fue que llegaron a saber de Jesús. No conocían las escrituras del Antiguo Testamento muy bien, estos magos y estos sabios que venían a Jesús. Estas personas eran gentiles, no eran judías. Continuamos con la siguiente pregunta del captar, que es, ¿y cómo supieron entonces el significado de la estrella? Tenemos un par de teorías, pero no sabemos exactamente con claridad cómo fue que ellos supieron del significado de la estrella que apareció en el milagro del nacimiento de Cristo. La estrella que los guió, primero que nada, tengamos presentes que fue una creación de Dios. No fue ni un cometa, no fue ni un planeta que se vio a la distancia que se redescubrió, pero fue un milagro, una forma en la que Dios estableció su milagro del nacimiento de Cristo. No se parecía a las otras estrellas ni se desempeñaba como ellas. No resultan satisfactorios los intentos para explicar como una conjunción de los planetas de Júpiter o cuando uno ve en la astronomía y empieza a aprender la astronomía, se ven que hay ciertos planetas que son más brillantes que otros, ¿verdad? Y por medio de lo intenso que fue este milagro, podemos apartar o removernos de esa idea de que era un planeta, sino que fue más un milagro, una creación de Dios. Los magos vieron la estrella especial en el oriente, la vieron nuevamente cuando viajaban de Jerusalén a Belén y los guió a la casa donde María y José estaban con el niño que es Jesucristo. ¿Cómo supieron entonces los magos que esa estrella especial significaba que el Mesías había nacido? Algunos creen que tiene que ver con el profeta de Balaam, al que le habló en la historia del Antiguo Testamento sobre la persona que habló con el burrito o el asno, que dijo y profetizó que saldrá la estrella de Jacob en Números 24 24, capítulo 24, versículo 17, que esta es la profecía de que será la estrella que aparecerá anunciando el nacimiento del Cristo. Y esto podría ser verdad, pero la estrella en el números, en esta historia, es el Mesías en sí, no un cuerpo celeste que anunciaba su nacimiento. Entonces hay mucha especulación acerca de esto todavía. Todo lo que podemos decir, que fue lo que Mario nos recalcó, todo lo que podemos decir con seguridad es que Dios se los reveló de una forma u otra y reveló que el nacimiento de Jesús, del Cristo, había sido hecho, engendrado y estaba ocurriendo en esos momentos. Recordamos que estos magos, estos sabios, eran personas muy inteligentes, que eran bastante estudiosos, que estudiaron sus escrituras y profecías de diferentes lugares y que de una forma u otra Dios les reveló que el nacimiento de Cristo sería por medio de esta estrella, lo cual los llevó a honrar, a glorificar al bebé de María y José. Muy bien. Con eso en mente, invito a alguno de ustedes que quisiera practicar contar la historia de Mateo 2 en sus propias palabras, sin añadir o sin remover algún punto principal de la historia. Les recuerdo como su maestro, yo siempre los voy a motivar a que si tienes la oportunidad de leer la historia de la Biblia como fue escrita en la Biblia, que la leas para el beneficio de dejar que la palabra de Dios obre en los corazones de las personas, sin remover y sin quitar algún pensamiento de nosotros. Sin embargo, es muy beneficioso también o poder contar la historia en tus propias palabras y por eso el día de hoy, durante este curso, los motivo y los invito a que si tienes la oportunidad de contar la historia en tus propias palabras el día de hoy, que por favor seas movido y compartas con nosotros la historia de Mateo 2, el nacimiento de Cristo y la llegada de los sabios y los magos con nosotros el día de hoy. ¿Algún voluntario que quisiera contar la historia que se encuentra en Mateo 2? ¿Algún voluntario? Fernando, adelante, tienes tu mano levantada. Sí, sí, pastor. El texto de Mateo capítulo 2 nos habla de la llegada del Señor Jesucristo. Dice
Jesús nació en Belén, de un pueblo de Judea, de la región de Judea, en el tiempo que Herodes era rey de ese país. En aquel entonces llegaron unos sabios del oriente que eran estudiosos de las estrellas y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Al oír esto, Herodes se inquietó, lo mismo que todos los habitantes de Jerusalén, de Nazaret. Sí, y Herodes mandó llamar a, a sus, a los jefes sacerdotes, a los maestros de la ley, y les preguntó, ¿dónde debería nacer el Mesías? Ellos dijeron, en Belén de Judea, porque así lo dijo el profeta. Y tú, Belén de Judea, no eres la más pequeña entre las principales ciudades de esta tierra, porque de ti saldrá un gobernador que guiará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los sabios y averiguando por ellos en qué tiempo salió la estrella, se mandó a los sabios a Belén y le dijo, averigüen todo lo que sepan de este niño. Y cuando lo encuentren me avisan para que yo también vaya a rendirle homenaje. Entonces salieron de la presencia del faraón y vieron la estrella salir y siguieron la estrella hasta que la estrella se paró en un lugar donde estaba el niño Jesús. Se alegraron mucho al ver la estrella y entrando a la casa vieron al niño, vieron a la madre y sacaron de su cofre oro, incienso, mirra y se postraron ante el Señor. Después, avisados en sueño por el ángel, ellos volvieron a su tierra, que no regresasen a donde Herodes y se fueron a su tierra por otro camino. Después que los sabios se habían ido, el ángel del Señor se le presentó en sueños a José y le dijo, José, vete a Egipto, agarra al niño, a la madre y vete a Egipto y quédate ahí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscarlo para matar al niño. Y de una vez cuando ya agarró al niño, agarró a la madre y se fue a Egipto, después vino el faraón al sentirse engañado por los sabios, dice que mandó matar a todos los niños de 2 años para abajo, de Belén y de todos sus alrededores. Y, y esto sucedió para que lo que había dicho el profeta Jeremías, una voz grita en Ramá, era Raquel que lloraba por los niños, grandes llantos y sollozos, decía, y no quería ser consolada. Después de que murió Herodes, José fue a avisarles por sueño para que regresen a Israel. Cuando llegaron a Israel, José, al ver que se enteró de que Arquelao, hijo de Herodes, gobernaba en Judea, tuvo mucho miedo. Dice que advertido por el ángel, por el Señor, José se fue a vivir a Galilea. De ahí se fue a un lugar, Nazaret. Y todo esto salió para que te diga, mi hijo se llama Nazareno. Ese sería mi aporte. Muy, muy bien, Fernando, excelente. Muchísimas gracias por contarnos la historia del día de hoy. Nuevamente dando un ejemplo a tus compañeros, como hemos las otras personas también dado un ejemplo de cómo contar una historia bíblica en tus propias palabras. Nuevamente les recuerdo a todos, no se trata de sonar
súper interesante o elocuente, así como un predicador, pero se trata de tener una conversación en tus propias palabras y contar la historia, los eventos de la historia, cómo ocurrieron. Buen trabajo en no añadir ni remover ningún punto importante y principal de la historia el día de hoy. Excelente, Fernando. Muy buen trabajo. Continuamos entonces con las preguntas de considerar. Preguntas que habíamos hablado en nuestra clase pasada, que son bastante sencillas, ¿verdad? Que no tienen nada del otro mundo, pero que nos ayudan a todos y a las personas con las que estás compartiendo la historia a meternos en la película, a ver exactamente qué es lo que está pasando, qué es lo que está ocurriendo en esta historia y con los personajes y las personas y los eventos de esta historia bíblica. Nuestra primera pregunta a considerar es: ¿quiénes son los personajes de esta historia? Raúl, adelante, tienes tu mano levantada. Los personajes de esta historia son Jesús, el rey Herodes, los astrónomos, toda Jerusalén, principales sacerdotes, los escribas del pueblo, el profeta, María, el ángel del Señor, José, los niños menores de 2 años en Belén y en sus alrededores, y Arquelao, y allí añado que nombraron al profeta Jeremías y lo que acabó de decir el hermano, donde hablaba de que Raquel, que lloraba por sus hijos. Esos son los personajes de esta historia. Muy bien, excelente, excelente. Varios personajes que vemos en este capítulo, en la historia en la que estamos viendo el día de hoy. ¿Cuáles son los objetos o animales o cosas que se encuentran en esta historia? ¿Qué objetos encontraron en esta historia? ¿Qué objetos se encuentran en esta historia? Estrellas, tierra, mirra, oro, incienso. Sí, sí, bastante. Muy bien, excelente. Recordemos que la mirra, a veces, bueno, tenemos bien el oro y el incienso, que es la mirra. La mirra es una resina aromática, como un tipo, no, yo no quiero decir como una vela, pero como un aceite aromático que se usaba en perfumería y en el embalsamiento. Servía de anestésico cuando se mezclaba con vino, y por eso los soldados romanos le ofrecieron a Jesús vino mezclado con mirra cuando estaba colgado en la cruz en Marcos 15 al 23, pero él se negó a beber esto. Recordar que ese era como se utilizaba la mirra en esta historia. Oro, mirra, incienso, la estrella. Muy, muy bien. ¿Dónde ocurrió esta historia? ¿En qué lugar ocurrió esta historia? ¿En qué lugar ocurrió esta historia? Mario, adelante. Mario, tienes tu micrófono apagado. Eh, yo tengo Belén, Egipto, luego Galilea y Nazaret, 4 ciudades. Muy bien, correcto. Tenemos una variedad de ciudades y eventos que Sí, ocurrieron en señor. esta historia. Excelente. También estas personas venían del oriente hacia Jerusalén, Belén, José y María, que se fueron también a Egipto con el bebé. Muy bien, excelente. ¿Cuándo ocurrió esta historia? No estamos tratando de ser súper específicos, pero como es el nacimiento de Cristo, tenemos más o menos una idea. ¿Cuándo ocurrió esta historia? Cuando Herodes reinaba en Belén, Judea. Muy bien, en el reino de Herodes. ¿Qué más, Mario? Tiene su mano levantada. Era, sí, igual, durante el reinado de Herodes y de su hijo Arquelao, Muy bien, de los dos. excelente. Excelente el reinado de Herodes y su hijo. También sabemos que ocurrió después de 8 días, cuando Jesús fue circuncidado, y también después de que Jesús fue presentado en el templo a los 40 días. Lo más lógico es que Jesús todavía no cumplía los 2 años. Jesús era un bebé menor de 2 años, y esto lo encontramos Mateo 2, Mateo capítulo 2, versículo 16. También se sabe de la historia secular de Herodes, que murió aproximadamente en el año 4 antes de Cristo. Por eso también es lógico creer que Jesús nació por el año 6, hace más o menos, año 6, pero
Esto es con mucha especularización de todo esto. ¿Cuál es el problema principal de esta historia? ¿Cuál es el problema o qué problemas encuentran ustedes en esta historia mientras la leímos, mientras nos contaron, nos la contaron? ¿Cuál es el problema principal de la historia que encuentran el día de hoy? Ya escuché por Mario, ya escuché de Fernando, escuché de Raúl. Necesito a alguien nuevo el día de hoy que quisiera participar. Ok. José, adelante. Bueno, aparentemente uno de los problemas es la disposición de Herodes, ¿no? Que él sentía como envidia y odio hacia el nacimiento de nuestro Señor. Y por eso entonces es que le cae en rabia cuando lo engañan los magos, que él le dice que se vayan, que se devuelvan para él adorarlo como ellos lo iban a adorar, pero ellos siguieron otro camino. Pero ahí lo principal que veo es el odio, la envidia que le tenía Herodes hacia el nuevo rey de los judíos. Correcto, muy bien. Herodes tenía envidia, tenía odio y quería matar al nuevo rey. Los sabios ven la estrella, pero no ubican el nuevo rey, no saben dónde se encuentra este nuevo rey inmediatamente y por eso vienen a Herodes, el cual quiere asesinar a este nuevo rey. Muy bien, excelente. Otra persona que pudiera compartir con nosotros cómo se resuelve el problema o si se resuelve el problema del todo. Se resuelve el problema de Herodes y de encontrar el Salvador o no se resuelve y si se resuelve, ¿cómo se resuelve? Se resuelve el problema y si se resuelve, ¿cómo se resuelve? Sí, profesor, es, yo entendería aquí cuando el ángel del Señor se le aparece a José y le avisa pues de que tiene que irse a Egipto porque Herodes quería matar al niño. Entonces yo pienso que en ese momento ya lo está salvando del odio, recuerdo que quería matarlo al niño Jesús, ¿no? Muy bien, correcto, excelente. También Freddy en el chat contestó y escribió cuando Herodes muere, que es correcto. También sabemos que Dios, por medio de la estrella, guía a los magos, a los sabios, a donde está Jesús. Dios los salva advirtiéndole a José también, como fue mencionado anteriormente, en un sueño sobre los peligros que se encontraban por medio de las personas que querían matar a los bebés de esa época. Excelente, muy bien. Sigamos adelante entonces con nuestras preguntas de consolidar. Y el tema de hoy, uno de los puntos de la lección del día de hoy es que quiero explicarles por qué es que las preguntas de consolidar son importantes. La clase pasada hablamos de por qué las preguntas de considerar son importantes y el día de hoy compartimos por qué las preguntas de consolidar son importantes. En mi opinión como maestro, yo considero que las preguntas de consolidar son las preguntas más importantes a la hora de compartir una historia bíblica. Si por temas de tiempo tú te tienes que saltar las preguntas de considerar o el captar, está bien, pero no te puede faltar las preguntas de consolidar porque nos hablan sobre la ley y el evangelio. En mi opinión, eso es lo más importante a la hora de compartir una historia bíblica con otra persona, pero todo el método de las 4 C es beneficioso y se debe utilizar y los invito a que lo utilicen en su totalidad. Pero solo para que lo tengan presente. La primera pregunta de consolidar es ¿cuál es el punto principal de la historia? ¿Cuál es la importancia de esta pregunta? Pues es un resumen sencillo del texto. Tú quieres dejarles saber a las otras personas de qué se trata este texto para que ellos lo tengan en su mente y lo tengan presente a la hora de ustedes hablar sobre la ley y el evangelio. Nos ayuda a ver todo el contexto y no solo una parte de la historia, pero nos ayuda a entender exactamente qué es lo que está ocurriendo y qué fue lo que pasó. Ejemplo,
En Mateo 18, cuando leemos, porque donde dos o tres se reúnen, porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy con ellos. En su contexto podemos ver que está hablando sobre conversaciones complicadas y no solo de adoración. En otras palabras, nos ayudan a entender de que cuando estamos unidos como hermanos en Cristo, hablando sobre cosas de cómo podemos mejorar o una forma de la iglesia de alabanza o una forma de cómo llevarle el evangelio a otras personas, de evangelización, etcétera, etcétera. Dios está y Jesús está ahí presente con nosotros. No solo se trata a la hora de glorificar, pero en el contexto, por ayuda de esta pregunta de cuál es el punto principal de la historia, podemos entender mejor todas esas cosas. Entonces, ¿cuál es el punto principal de esta historia? Yo lo comparto con ustedes el día de hoy, que fue como dirigidos por Dios, los sabios del Oriente fueron a adorar al nuevo rey nacido y Dios protegía a su hijo del rey Herodes. En otras palabras, un resumen sencillo de la historia es dirigidos por Dios, los sabios del Oriente fueron a adorar al nuevo rey nacido y Dios protegió a su hijo del rey Herodes. Nos ayuda a entender y a meternos en el papel de la historia. Muy bien. La segunda pregunta de consolidar es, ¿qué pecado veo en esta historia? ¿Qué pecado en esta historia me enseña a confesar en mi vida? ¿Y cuál es la importancia de esta pregunta? Esta pregunta puede ser bastante general en el sentido de que podemos hablar de los pecados que vemos en esta historia, pero también abre la puerta a la oportunidad de dirigirse a los pecados que estamos enfrentándonos cada uno de nosotros. En otras palabras, cuando tú compartas esta pregunta con otra persona, la idea es tratarle de dejarles saber que ellos también están luchando con un pecado y queremos que ellos se sientan conformes y a gustos en compartir ese pecado con cada uno de nosotros. Si no se sienten a gustos, eso está bien también, tú les puedes dejar saber el pecado principal de la historia y eso los hará reflexionar y los hará pensar sobre qué es lo que está ocurriendo en sus vidas. Esta pregunta nos ayuda a ver la ley en el texto y aplicarlo a nuestras vidas. Recordemos que la ley nos sirve, tiene tres usos importantes. Algunos de ustedes ya han tomado el curso conmigo o con otros maestros sobre los usos de la ley y la importancia de la ley. Tiene tres usos que nos sirven como espejo, nos muestra nuestro pecado, nos sirve como freno, nos frena a cometer otros pecados y nos sirve eh, y nos sirve como guía que nos guía a vivir una vida de glorificación y alabanza a Dios. La ley tiene esos tres puntos principales. Y con esta pregunta hablamos de la ley y los pecados que vemos en nuestras vidas. La ley sirve para nosotros creyentes, nuevamente, como espejo, freno y guía. Recordemos, muy, muy importante, y se los dejo saber de una vez, la ley no te salva. La ley no te salva y por eso tenemos nuestra segunda pregunta, tercera pregunta después de esta, que habla sobre el Evangelio. Sin embargo, por temas de orden y queremos que la ley pegue en el corazón de las personas, nos enfocamos solamente en el pecado en esta pregunta y no en el amor de Dios todavía para poder dejar a las personas pensar y dejar que el arrepentimiento mueva sus corazones a la hora de escuchar el amor de Dios y el Evangelio. Entonces, les hago la pregunta a ustedes el día de hoy. ¿Qué pecado personal o general nos enseña a confesar esta historia? ¿Qué pecado personal o general nos enseña a confesar esta historia? De Mateo 2. ¿Qué pecado te enseña a confesar esta historia? José, adelante, tienes tu mano levantada. Bueno, aquí el pecado que se evidencia es la envidia que tenía el rey Herodes hacia el nuevo rey que se estaba ya formando, ¿no? Y eso entra en nuestras vidas también porque, por lo menos en mi caso, no es que se envidia, ¿no?
sino que yo veo tanta hipocresía en la iglesia y eso me molesta mucho y me irrita y entonces yo veo que a veces no hay una verdadera devoción hacia el Señor y entonces es como me irrita esas situaciones y le pido al Señor, bueno, que me cambie esa situación, que no vea, porque a veces son verdaderos personas que están metidos de lleno en la iglesia, pero que a la vez no los veo con sinceridad y no hay una disposición verdadera hacia los demás hermanos. Y entonces, en eso, en eso fallo, ¿no? Porque veo que me irrita y me molesta esa situación. Muy bien, excelente, José. Muchas gracias por compartir eso con nosotros. Muy bien. Mario, adelante, tienes tu mano levantada. Pastor, yo lo que veo aquí es la falta de conocimiento del pueblo. No sabían sobre el Mesías, la llegada del Mesías, lo desconocían. Tuvieron que ir a las escrituras para saber el lugar donde iba a nacer el Mesías. Igual me sucedió a mí, que yo desconocía la obra salvadora que Jesucristo había hecho en la cruz por mí y nunca le había rendido gracias a Él por la salvación que me había dado. Eso es mi Excelente. aporte. Muy, muy bien, excelente, Mario. Muy bien, muchísimas gracias. Fernando, adelante, tienes tu mano levantada. Sí, sí, profesor. Acá vemos, pues, en muchas ocasiones, muchos de nosotros, ¿no? Somos, pues, como el rey Herodes, queremos ser el número uno, ¿no? En nuestro trabajo, en nuestra vida diaria, donde vayamos, no queremos competencia, ¿no? Y somos egoístas, ¿no? Muchas veces también, de repente, Herodes mandó matar a los niños. No es necesario que nosotros agarremos una pistola, un revólver, algo para matar a una persona. Lo matamos de mil maneras, ¿no? Contra nuestro egoísmo, nuestra hipocresía, nuestra soberbia, el hablar más de ellos, ¿no? En antes el hermanito hablaba de las iglesias, ¿no? A nosotros en realidad no nos corresponde criticarlos a ellos, ¿no? Sé que el hermano no ha hecho eso, ¿no? Pero no tenemos que orar por todos ellos, porque el mundo es difícil. Jesús dijo claramente, ¿no? Que oremos para no caer en tentación, porque el espíritu es animoso, pero la carne es débil. Entonces no tenemos que estar en oración permanente, en tiempo y en destiempo, para eh, edificarnos en él y a ver a nuestros hermanos, más no criticarlos, ¿no? Y es una manera de matar a las personas, ¿no? Ese sería mi aporte, Batán. Muy bien, excelente. Muchísimas gracias a todos por compartir qué pecados nos enseñan a confesar esta historia. Nuevamente caemos en cuenta de nuestra falta de confianza en Dios, ¿verdad? Que Dios habla con María y José y les dice directamente hagan esto y muchas veces nosotros al leer la palabra de Dios decimos, Dios, yo no quiero hacer esto, no quiero seguir tu palabra y prefiero hacer las cosas de mí mismo por mi propia cuenta. De la misma manera también encontramos otros pecados, por ejemplo, cuando los sabios o magos llevaron los regalos a Jesús, le dieron lo mejor de lo mejor que ellos tenían, que era su oro, su incienso y su mirra, para honrar a este rey. Y cuántas veces nosotros a la hora, no necesariamente de dar el diezmo en la iglesia, pero en darle gloria y alabanza a Dios por las bendiciones que Él nos ha dado. El dar se puede dar, por ejemplo, al servirle a un hermano o hermana en Cristo que está pasando por necesidad. Y nosotros somos bendecidos inexplicablemente en gran cantidad y una bendición que es fácil de ver en nuestras vidas es, por ejemplo, el uso del Internet o el uso de tener una conexión estable o un lugar seguro donde podamos ser parte de esta clase. Tenemos tantas bendiciones y nunca o no siempre tenemos el corazón dispuesto y movido por la gracia del Señor a bendecir a otras personas o a dar lo mejor de nosotros a otras personas en el nombre de Dios. Entonces nos enfrentamos a esos pecados constantemente en nuestras vidas. La tercera pregunta, que es la pregunta, si las preguntas de consolidar son las preguntas más importantes, esta pregunta es la pregunta más importante de las preguntas de consolidar. ¿En qué versos y palabras de esta historia podemos encontrar el amor de Dios hacia nosotros? En otras palabras, ¿cómo vemos el amor de Dios
en esta historia? Y la respuesta a la cual esta pregunta es la más importante es porque es la pregunta que salva. En otras palabras, estamos dejando saber a las otras personas no solo que Dios los ama, pero que Dios es capaz de sacrificarse a sí mismo por ellos en el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Queremos dejarles saber y el evangelio no solo es decir que Dios te ama, pero el evangelio es contarles sobre el sacrificio que hizo Jesús en la cruz, que tomó el pecado de cada uno de nosotros y lo dejó clavado en la cruz como testimonio de que ahora somos hijos redimidos ante los ojos de Dios, santos, perfectos, por la sangre que Jesús derramó por encima de nosotros por medio de la fe de creer en Él. Y queremos dejarles saber esto porque es el mensaje de la salvación, es lo más importante y las mejores noticias que tú puedes compartir con cualquier persona. Y yo oro y espero que Dios se mueva dentro de ustedes y los lleve a compartir este mensaje con otras personas con alegría y con gozo. Es una paz inexplicable, una paz bastante grande que no tiene entendimiento absoluto sobre por qué es que somos bendecidos, elegidos ante los ojos de Dios y tener este privilegio de compartirlo con otras personas. Entonces, ¿en qué versículos o en qué palabras o cómo tú ves el amor de Dios en esta historia? Raúl, adelante. En Mateo 2:13, veo el amor de Dios cuando el ángel del Señor se le apareció en sueño a José para que tomara al niño y a María y huyeran a Egipto, ya que lo estaba salvando de la ira de Herodes, el rey Herodes, porque también le dijo, estaba molesto, estaba rabioso porque los magos o los astrónomos no quisieron participarle dónde estaba el niño, en qué parte, para que supuestamente él fuera a adorarlo, ¿no? Y entonces aquí voy a hacer un paréntesis, una pequeña acotación, donde en todas las Biblias habla de adorar al niño. Y para eso la palabra en griego es proskuneo, que significa adorar. Y solamente hay una secta religiosa que no le dicen adorar porque no creen que Jesús es Dios y solamente dicen que van a rendirle homenaje, como cualquier persona le rinden un homenaje. Entonces, pues ya cierro el paréntesis y entonces sigo con lo de el amor de Dios por salvar a su hijo, porque si su hijo pues hubiese muerto, ¿quién no tuviéramos salvación? Estuviéramos condenados eternamente a cumplir la ley y pues no la fuéramos a cumplir porque nadie cumple la ley, por la ley nadie es salvo. Esa es mi intervención. Muy bien. Excelente, Raúl. Excelente. Muy bien. Muchísimas gracias por la aportación en tu comentario. Mario, adelante, tienes tu mano levantada. Sí, mi aportación es la siguiente, que yo, o sea, que desconociendo yo el Evangelio de la Gracia, el Señor tuvo compasión de mí. Fui llevado a los pies de Cristo y hoy soy un servidor de su iglesia. O sea, a la edad que tengo, yo tengo apenas 10 años, no, perdón, 14 años de estar en el Evangelio. Ya llegué, son los de los últimos que contrató el Señor para su viña, recuerda, pero a todos nos paga igual, ¿verdad? Y aquí Correcto. estamos sirviéndole. Sí, Señor. Esa es mi aportación. Muy bien, excelente. De la misma forma que Dios guió a los sabios y a los magos de esa época, Dios nos guió a cada uno de nosotros ante los pies de Cristo. De una u otra forma, te dejo saber que tú no fuiste por tu propia cuenta, tú no te convertiste, tú no dejaste creer, tú no caminaste hasta de los pies de Cristo y reconociste que Jesús es Dios y que Dios es el Salvador del mundo. Pero de una u otra forma, de la misma manera en la que Dios guió a los sabios y a los magos a donde nació Jesús, de la misma forma Dios nos guió a cada uno de nosotros.
Y puede que haya sido por medio de una prédica, o por medio de una canción, o por medio de las maravillas de la creación, de mirar a las estrellas, a las montañas, a los prados y decir, wow, esto no tiene explicación absoluta. De una u otra forma, todo es la obra y la gracia del Señor obrando en nuestros corazones. Y qué bendición tan grande es esa, saber de que Jesús, Dios, nos miró a cada uno de nosotros como pecadores, como lo peor de lo peor, y dijo, a esta persona yo voy a amar y a esta persona voy a seguir amando y quiero que sea parte de mi familia. Y ese pensamiento tan lindo que tenemos cada uno de nosotros de saber de que somos parte de su familia es un pensamiento que podemos compartir con otras personas. Es una paz tan grande y lo voy a seguir encalcando bastante en sus mentes. Es una paz tan grande y un amor y una tranquilidad tan grande que sentimos dentro de nosotros al saber que somos parte de la familia de Dios, la cual podemos compartir con otras personas. Y qué bendición tan grande es que al nosotros compartirlo con otras personas, el Espíritu Santo obra de una u otra manera para traer a esas personas también a ser parte de la familia de Dios. Obra de formas que no entendemos, pero obra. Y el punto es que obra en realidad para su bien y para la familia de Dios. Y por eso los muevo y los invito constantemente a compartir esa paz que ustedes tienen. Puedes que te hayas convertido hace 14 años, puedes que te hayas convertido hace 2 años, puedes que lleves toda tu vida siendo cristiano y caminando con Dios, pero que nada te quite ese gozo y ese regocijo de poder compartir esa palabra con otras personas y poder compartir el sacrificio que hizo Jesús en la cruz por cada uno de nosotros. Es un privilegio, es una bendición muy, muy grande que encontramos en la Biblia y en la cual estamos siendo edificados. La cuarta pregunta y la última pregunta del consolidar es: ¿qué me enseña Dios a pedir y hacer para poner en práctica en mi vida? Y usualmente por temas de tiempo a veces no nos da el tiempo en nuestras clases de añadir o hacer esta pregunta y hablarla los unos con los otros. A este punto siempre llego y digo, meditemos en esto, ¿qué te enseña Dios a pedir y hacer en tu vida? Y la importancia de esta pregunta es que nos ayuda a apropiar los contenidos los cuales acabamos de compartir con otras personas. En otras palabras, acabo de compartir con ustedes los pecados que hablamos, acabo de compartir con ustedes nuevamente el amor de Dios que tiene por nosotros y queremos solidificar esos dos pensamientos para que las personas se apropien de esas realidades y digan, sí, soy un pecador, pero por gracia y amor de Dios me muevo a alabarlo y a glorificarlo, etcétera, etcétera. Y usualmente son oraciones, es una oración más que nada. Estamos orándole a Dios que obre en nuestras vidas y obre en nuestros corazones para seguir caminando de una forma que refleje los contenidos que hablamos en nuestras clases el día de hoy, Mateo 2, el nacimiento de Cristo y la llegada de los magos. Um, Nuevamente meditamos en esto mientras seguimos adelante con nuestra clase. Les había prometido que el día de hoy quiero compartir con ustedes dónde pueden encontrar recursos para ser edificados. Yo sé que muchos de ustedes tienen esa energía y esas ganas de aprender más y querer aprender más de la palabra. Y los invito a que sigan en ese camino, que sigan edificándose, sigan aprendiendo, sigan yendo a la iglesia, sigan escuchando a los pastores, a ver qué es lo que están diciendo, cómo están predicando, etcétera, etcétera. Academia Cristo, como estudiantes de Academia Cristo, ustedes tienen acceso completamente gratis a una cantidad de recursos bastante grande, la cual voy a compartir con ustedes en estos momentos. Si me dan un chance nomás. Lo único que tienen que hacer, y lo voy a volver a hacer para que lo tengan presente, es ustedes se van a su computadora por internet y colocan Academia Cristo, Academia Cristo en su barra de búsqueda.com, le dan al clic de el índice y los va a llevar a esta página. Pueden que ya estén familiarizados con la página de Academia Cristo, puede que no, pero esta es la página principal de Academia Cristo donde ustedes pueden encontrar varios de nuestros recursos que son completamente gratis y para su beneficio para cualquier persona. En la página principal pueden encontrar cómo utilizar los grupos de WhatsApp, cómo entrar a las clases en vivo para aprender a compartir la palabra de Dios. Tenemos historias sobre los diferentes ministerios que están ocurriendo
en toda Latinoamérica, que pueden que esté cerca de ustedes, pueden que ya sean ustedes parte de uno. Tenemos los diferentes pasos, videos de cómo todo esto es posible, los recursos del YouTube, los recursos de música, los recursos de Academia de Cristo en general. Pero el día de hoy quiero compartir con ustedes en esta parte de aquí arriba. Ustedes pueden ver mi mouse, lo pueden ver aquí arriba, lo estoy moviendo. Veo, ok, los veo que están diciendo que sí, excelente. Tenemos aquí la barra de búsqueda que nos muestra los cursos de discipulado, que son los cursos que ustedes están tomando. Por ejemplo, si bajan aquí abajo los cursos de nivel discipulado, el curso de nosotros se encuentra aquí. Y si ustedes van a ver recursos, los lleva a donde ustedes, donde yo comparto con ustedes los videos y las grabaciones, etcétera, etcétera, toda la información de los cursos que vemos y las diapositivas que vemos juntos. Y se encuentran la diferente cantidad de cursos que tenemos juntos como nivel discipulado y nivel sembrador. Les quiero mostrar específicamente esta barra aquí arriba que se llama Biblioteca Teológica. En esta biblioteca teológica, como podrán ver en el nombre, es una biblioteca donde compartimos varios de los recursos que provee a Academia Cristo. Tenemos diferentes recursos de doctrina. Si le dan clic a la doctrina, les aparecen diferentes libros sobre qué dice la Biblia sobre ciertas doctrinas, por ejemplo, sobre la magia negra, sobre no tener miedo. Tenemos el Catequismo Menor de Lutero. Si le das clic al este, te aparece el Catequismo Menor de Lutero sobre lo que Lutero escribió acerca de enseñar el catequismo en español, obviamente. Es un recurso bastante grande porque es un libro y la mayoría de estos también son libros. También tenemos más catequismos simplificados, doctrinas básicas y lo único que tienes que dar es clic y te aparece completamente gratis, dejas que cargue, te aparece completamente gratis los contenidos en tu computadora completamente gratis para tu beneficio. También me devuelvo aquí a donde pueden encontrar diferentes estudios bíblicos y la Biblia popular. El recurso que quiero recalcar a ustedes el día de hoy más importante es la Biblia popular. En esta Biblia popular van a encontrar el texto de cada uno de los libros que se encuentran en la Biblia con el comentario o el comentarista compartiendo con ustedes los significados de ciertos versículos. Por ejemplo, si nos vamos a la historia del día de hoy, encontramos a Mateo aquí. Y la vida popular te lleva a leer los versículos y te da un comentario, es un comentario sobre qué significan estos versículos, de qué se trata y te ayuda a crecer en tu fe. Es un recurso que utilizamos bastante nosotros y que queremos hacerles entender a ustedes que es bastante beneficioso para ustedes a la hora de que si ustedes están enseñando una clase o quisieran compartir de una historia bíblica, pueden ver y pueden ir a estos comentarios, a estos recursos, le dan clic, encuentran los versículos que quieren platicar y quieren saber un poquito más y les dan un comentario sobre esto. En estos recursos de Academia de Cristo también tenemos información sobre la familia y el matrimonio, sobre la iglesia, materiales para niños, mensajes devocionales, las enseñanzas de la Biblia popular que acabo de compartir con ustedes, enseñanzas principales, series de enseñanzas bíblicas y materiales extra. Todo esto se encuentra nuevamente aquí en esta barrita de arriba donde dice Biblioteca Teológica y es completamente gratis, dado para ustedes, el beneficio de ustedes como estudiantes de Academia de Cristo, los cuales también pueden compartir y dejarles saber a otras personas que también es completamente gratis para el beneficio de ellos. Queremos hacer todo esto disponible a ustedes para, primero que nada, yo siempre se los voy a decir como maestro, yo no quiero que ninguno de ustedes se deje echar cuento de nadie, ni de mí, ni de ninguno de los otros maestros, ni de sus pastores en sus iglesias. Yo quiero que ustedes sean edificados por lo que dice la palabra de Dios, que lean la palabra, que se edifiquen por la palabra y que la palabra los mueva a, por ejemplo, si es corregirme a mí, si es algo que yo dije que está mal, que me corrijan y me digan, Juan David, maestro, lo que dijo el día de hoy no fue correcto. Y podemos añadirlo, podemos hablar de eso. Y de la misma forma que ustedes vayan a sus iglesias y corroboren de lo de lo que les están enseñando que es correcto. Hay muchas iglesias que les van a pedir dinero y que tienen que darles dinero a estas iglesias para ser salvos. Y eso no es una historia, eso no es una doctrina bíblica en lo absoluto.
Aquí en Academia de Cristo, ninguno de nosotros les va a pedir dinero en absoluto. Es más, les estamos dando a saber que todo esto es gratis para su beneficio con las doctrinas bíblicas que hablan acerca al respecto. Pero como muchas personas, como hay muchos lobos vestidos de ovejas, se van a querer aprovechar de las personas. Y yo no quiero que ninguno de ustedes se deje ver la cara y que las personas se aprovechen de ustedes. Yo quiero que ustedes sean edificados y le enseñen a otras personas cómo ser edificados también. Preguntas o comentarios. Raúl, tienes tu mano levantada. Adelante. Eh, pues en eso rapidito que usted pasó, vi algo sobre Lutero, donde en la guía esa hablaba del credo niceno. La iglesia luterana recita el credo niceno. Correcto. Nosotros recitamos los tres Eh, credos, el niceno, el apostólico y el atanasio. ok, mi pregunta es la siguiente. En el credo niceno, según la iglesia católica, dice que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. La iglesia ortodoxa dice que el Espíritu Santo solo procede del Padre, que del Hijo fue agregado más adelante, que no fue agregado, que no fue en el principio. No sé qué opinión tiene usted de eso, profesor. Muy buena pregunta. Estamos hablando de la Trinidad. La Biblia habla de la Trinidad, de las tres personas que se encuentran en la Trinidad, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Trinidad es un misterio para nuestras mentes porque no tiene sentido en absoluto. Nos cuenta la Biblia que hay un solo Dios, solo existe un Dios y nada más, que Dios es solo uno en esencia, en poder, en supremidad, en todo, solo existe un Dios. Pero la Biblia también nos cuenta que este Dios tiene tres personas, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Al decir el Padre, Hijo y Espíritu Santo, no estamos haciendo una jerarquía de cuál es más poderoso que el otro, pero estamos hablando de la relación que cada una de estas tres personas tiene con el otro. En este caso, el Hijo no es más poderoso que el Padre no es más poderoso que el Hijo, el Espíritu Santo no es más poderoso que ninguno de los dos. Los tres tienen sus diferencias a la hora de sus atributos me pongo un poquito más como incómodo al decirlo de esa forma, porque son un solo Dios, tienen sus diferencias, pero son solo un Dios en absoluto. En otras palabras, cuando tú ves a Jesús, es Dios en absoluto. La iglesia griega tradicional confiesa que Jesús fue una creación del Padre, que Jesús no es Dios y que Jesús no tiene autoridad como Dios. En otras palabras, niegan la Trinidad de la forma en la que Dios habla sobre, de la forma en la que la Biblia habla sobre Jesús. Entonces, a la hora de confesar el credo niceno, se enfatiza mucho el Espíritu Santo porque hay versículos en la Biblia que corroboran que el Espíritu Santo no es solo eminente o creación de Dios, pero que es en realidad Dios. En otras palabras, cuando Jesús dice en Mateo que habla sobre la gran comisión, dice, enséñenle a sus discípulos, enséñenle a otras personas y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nuevamente mostrando la Trinidad. Hay varias iglesias que o destituyen la autoridad de Jesús como Dios y que destituyen la autoridad del Espíritu Santo como Dios también, lo cual llevó a la creación del credo niceno a enfatizar la Trinidad, a enfatizar la Trinidad que se proclama en la Biblia. Y todo esto pues nuevamente es un repaso bastante rápido de contenidos que hablamos en diferentes cursos que tenemos como Academia Cristo, los cuales los invito a que sean parte con nosotros también. No puedo hacerle justicia a compartir todo eso con ustedes hoy, simplemente por cuestiones de tiempo, nos tomaría otra hora, otro curso en totalidad, pero solo es para dar esa pequeña información y respuesta a tu pregunta, Raúl. ¿Algún otro comentario que tengas? No hay ningún inconveniente, tenemos Bueno, tiempo. la iglesia que yo fui en Cúcuta es griega, pero es iglesia católica, apostólica, ortodoxa. O sea que viene de la división de la iglesia católica en el año 54.
eran toda una misma iglesia. Entonces, ahí tiene algunas cosas puntuales donde difieren, como en este caso que le acabo de comentar, de que el Espíritu Santo dice a la iglesia ortodoxa que proviene solo del Padre. Porque usted escucha el credo niceno de ellos, dice que solo el Espíritu Santo procede del Padre. En el católico y apostólico, pero romano de rito latino, dice que procede del Padre y el Hijo. Ese es mi comentario, pero ambas iglesias son católicas y apostólicas, la ortodoxa bizantina y la ortodoxa romana. Muy bien, y recordar que el Espíritu Santo proviene de ambos Jesús y el Padre. Cuando Jesús, antes de que fuera exaltado en gloria, le dijo a sus discípulos en el Nuevo Testamento, esperen y quédense aquí quietos mientras yo les envío mi Espíritu en el día de Pentecostés. Hablamos del día de Pentecostés, cuando las lenguas de los discípulos fueron abiertas por medio del Espíritu Santo. Jesús dice, esperen, yo les voy a enviar mi Espíritu, el Espíritu Santo, para que obren sus vidas de formas milagrosas y puedan compartir el Evangelio. Lo encontramos el día de Pentecostés. Hablamos también de que Jesús dice, el Padre y yo somos uno, quien glorifica al Padre, glorifica al Hijo. En otras palabras, haciendo referencia a que ambos son iguales en autoridad y poder, enfatizando la Trinidad nuevamente. Y me parece excelente que aprendas de eso, Raúl. Me parece excelente que estés yendo a estas iglesias a aprender, a ser edificado y a seguir conociendo sobre qué es lo que significa cada iglesia y qué es lo que significa la palabra de Dios. Nuevamente, con los recursos de Academia Cristo que ustedes tienen presentes y que nosotros compartimos con ustedes, en ningún momento yo evito contarles de qué religión soy yo exactamente, ¿verdad? Simplemente porque yo quiero mostrarles qué es lo que dice la Biblia y mostrarles cómo es que otras iglesias abusan esas verdades de la Biblia. Para que, primero que nada, ustedes sean edificados. Segundo, no se dejen ver la cara. Y tercero, proclamen la verdad de la Biblia a otras personas. Que si en algún momento ustedes van a una iglesia o a un lugar donde está ocurriendo algo que no es verdad, les compartan de una forma con amor y con cariño de que, mira, esto de hacer todos estos ritos y todas estas alabanzas está causando un tema teológico bastante grande, etcétera, etcétera. Pero nosotros queremos es compartir con ustedes la Disculpe, palabra de Dios. disculpe, profesor, le puedo enviar el video para que lo analice, es un video cortico, para que lo analice la explicación que haga el sacerdote ortodoxo y me haga posteriormente cuando pueda el comentario. Claro, absolutamente. Por supuesto, claro que sí. No hay ningún inconveniente. ¿Alguna otra pregunta o comentario antes de que cerremos nuestra clase el día de hoy? ¿Alguna otra pregunta o comentario que ah, sobre alguno de los conocimientos que compartimos el día de hoy, alguno de los recursos de Academia Cristo, etcétera, etcétera? Nuevamente, todo esto aquí es publicado gratis para ustedes y para su beneficio. Si tienen algún día libre y quisieran leer o quisieran aprender más, los invito a que aprovechen estos recursos. Si no, no hay ningún inconveniente. Les recuerdo, me pueden escribir por mensaje privado en cualquier momento y cerramos entonces con una oración. Dios, te damos las gracias por reunirnos esta noche, por darnos la oportunidad de aprender de tu palabra y por edificarnos los unos a los otros. Dios, te pido bendigas a cada una de las personas que vino a esta clase, a este estudio bíblico. Dales la confianza, dales las palabras, dales la, la, la paz de saber de que ellos son capaces, de que tienen el conocimiento, de que están siendo edificados en la verdad para compartir tu mensaje con otras personas, el mensaje de la salvación por medio del sacrificio que hizo Jesús en la cruz por nosotros. Señor, te damos las gracias porque nos mostraste un ejemplo de cómo confiar en los milagros que tú haces en nuestras vidas, aun cuando parecen que son bastante ilógicos y bastante raros. Ayúdanos a tener la fe de los sabios y los magos que confiaron en la estrella que tú profetizaste, que tú hiciste para aprender de tu Hijo, nuestro Señor. Ayúdanos a darlo todo por tu Hijo y a sacrificar todo para poder compartir el mensaje del Evangelio con otras personas. Y ayúdanos a no ser arrogantes y no tener envidia
de cada uno de nosotros mientras seguimos con nuestros ministerios y mientras seguimos aprendiendo de tu palabra. Todo esto y más logramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que murió por nosotros y que nos dio la salvación. Amén. Amén, amén, amén. Muchísimas gracias a todos por venir. Les mando un abrazo gigante Amén, amén, profesor. Gracias a usted. y les voy Buenas a Muchas noches, compartir gracias. la bendiciones. tarea al finalizar Nos vemos, la clase. hermanos. Hasta el miércoles. Al- Bendiciones. Hasta el jueves. Hasta el Bendiciones. Ah, jueves. jueves. Jueves, si Perdón, Dios jueves. quiere. Hasta el jueves. Nos Jueves, vemos el jueves. bendiciones. Bendiciones, bendiciones a Bendiciones, todos. profesor. Buenas noches para todos. Muy, muy Buenas buenas noches noches. con todos. Buenas noches.